Comencemos por esto que acabo de hablar, ministro, el tema de los ambulantes. O sea, esto ya deja de ser una pura responsabilidad de los municipios, de lo que puedan buenamente hacer los alcaldes. Esto es un problema, por decirlo de alguna manera, que requiere políticas de Estado, ¿no? Ese es un problema estructural. Usted bien lo ha enfatizado y lo ha desarrollado, Nicolás. Y no es que no justifiquemos que es producto de esta pandemia. No, es un tema que lo hemos venido arrastrando por décadas, se ha consolidado y nos hemos hecho de la vista gorda en distintos sentidos y por distintos sectores. A efecto de ello se hace necesaria más que nunca una articulación entre todos los niveles de autoridad, municipalidades y gobierno nacional. A efecto de ello se viene haciendo grandes esfuerzos impulsados por la ministra de la Producción, Rocío Barrios, en un trabajo coordinado con los alcaldes, empezando por Lima, para focalizar espacios donde pueda darse cobertura para donde puedan atender o trabajar el comercio ambulatorio. En tanto, vamos trabajando una propuesta alternativa que signifique generar fuentes de trabajo. Quien está en las calles es porque no tiene oportunidad laboral o porque tiene un ingreso bastante modesto que no le alcanza para su sostenibilidad personal o familiar. Ese es un problema social y hay que entenderlo en esa dimensión. Y tenemos una responsabilidad corporativa para como Estado poder atenderla. Claro, pero yo creo que es más o menos obvio. O sea, el ministro en su momento de Educación, porque había varios, como todos sabemos, ¿no es cierto? El ministro Alfaro me decía que hasta donde él había llegado en los reportes que había solicitado, solo en infraestructura educativa, en los colegios públicos, el déficit era de 100.000 millones de soles. Y ahora, con la crisis del coronavirus, esto se ha hecho evidente no solo en la educación pública, sino con un dramatismo mayor en la salud. Es decir, hay que invertir fortunas en construir no solo hospitales, sino en reconstruir toda la red primaria de atención, ¿no es cierto? Y a eso se suman las obras de agua y la conectividad, es decir, ¿por qué no empezar de una vez con un plan nacional de obras públicas? ¿Por qué es tan difícil empezar con esto si ya más o menos se sabe lo que hay que hacer? Mire, en la segunda fase del Plan de Renovación de Actividades en el país se ha considerado el reimpulso de lo que es la inversión pública en los 3 niveles de gobierno, municipal, regional y nacional, y también se ha considerado el paquete de obras que tiene pendiente lo que es la Autoridad de Reconstrucción con cambios. Pero obviamente si hay una obra, este es un paquete de proyectos ya previstos o determinados para la ejecución este año. Sin embargo, creo la cruda realidad que estamos compartiendo nos está poniendo de manifiesto las falencias graves que tenemos en infraestructura. Y a efecto de ello, y coincido plenamente con su manifestación inicial, de un plan nacional de inversión pública, es decir, hacer el mejor esfuerzo, pero no es meramente identificar el proyecto o tener el recurso, sino cómo hacemos más eficaz en cuanto a tiempos a que estas obras puedan darse. Exitosa. A efecto de ello, se hace necesario revisar... ¿Cómo se hace esto sin corrupción y de una manera rápida y eficiente, no es cierto? Exacto. Primero, empezar revisando el marco normativo, me estoy refiriendo básicamente a lo que es la ley de contrataciones. Una ley de contrataciones general, pasando por alto lo que es el llamado enfoque territorial, desconociendo que cada región o cada provincia en nuestro país, donde también hay inversión pública, tiene sus propias particularidades y también un alcalde puede impulsar proyectos de inversión. Pero se hace necesario revisar el marco normativo legal. Lo segundo, generar espacios o procedimientos específicos, especiales, diría yo, donde la burocracia no te dilate las autorizaciones. Lo tercero, poner los candados necesarios, es decir, mira, acá más que nunca se hace necesario el llamado control concurrente de la Contraloría, siempre tiene que haber una auditoría que esté acompañando. Y lo tercero, tener el dinero. Para ello tiene que también el Ministerio de Economía sumarse a que haya la mayor disponibilidad. Si es necesario, y en estas circunstancias que estamos compartiendo, acudir a empréstitos internacionales, tendremos que hacerlo. Pero comparto plenamente con usted, el gran motor de la economía va a ser la inversión pública especialmente. Claro, ahora tenemos urgencias, como usted dice, ministro, y una de ellas en lo inmediato es el tema del oxígeno, que una vez más es, digamos, la historia de siempre que hemos constatado en las últimas semanas, ¿no es cierto? O sea, cómo estaban las cosas antes de que nos diéramos cuenta de las realidades que estábamos viviendo, ¿no es cierto? O sea, 2 grandes corporaciones que controlan el negocio del oxígeno en el Perú, y una situación absolutamente absurda donde tenemos plantas que están operando por debajo de su capacidad instalada mientras no hay oxígeno en los hospitales. ¿Cómo se va a resolver esto? Mire, este es un problema bastante crítico y usted bien lo ha dicho. Y más aún sumado a eso que hay 2 grandes proveedores, la empresa Proxair y la empresa Air Products.
En estos momentos tenemos una demanda aproximada de 230 toneladas por día y una sobredemanda futura de 178. Hemos instituido para ello un equipo técnico a instancia del Ministerio de Salud que está haciendo la evaluación y seguimiento. Pero más allá de ello, el día jueves hemos publicado un decreto de urgencia específicamente relacionado a lo que es el oxígeno, su adquisición y sus procedimientos. Definitivamente, aquí en el Perú no nos vamos a dar abasto y para ello está flexibilizando la posibilidad de la importación. Estamos hablando del suministro. Y usted bien lo ha dicho, ¿no? Hay oxígeno en el país, pero en la realidad presente acontece Claro, de que... pero ministro, los ingenieros del capítulo metalúrgico, que dicho sea de paso hay que reconocer la voluntad de tratar de aportar a resolver los problemas. Dice que hay cosas que se pueden hacer en el Perú, en la planta de Pisco, con la planta de Loroya que está ahí tirada. Es decir, por el otro lado hay el tema de plantas que no son criogénicas, ¿no es cierto? Porque acá se creó el mito de que solo el oxígeno producido como la metodología criogénica, es decir, la del congelamiento, que requiere grandes plantas, era la que debía usarse para el oxígeno medicinal. Eso no es verdad. Es decir, hay plantas que por $1.000.000, según nos explicó uno de los proveedores, podía resolver de lejos problemas de no solo de uno, de varios hospitales. Mire, estamos haciendo una que esto en realidad no toma tanto tiempo. Mire, efectivamente, nos indicaban, por ejemplo, días pasados que SIDER Perú tiene una planta en Chimbote, con paralizada hace 15 años y con una capacidad de 50 toneladas diarias. En un espacio periodístico de su emisora, igual anunciaba un ciudadano de que había una planta de oxígeno en La Oroya. Tenemos entendido que Aceros de Arequipa, está a su lado está Praxair, tiene 3 plantas, solo están operativas 2, una no. Estamos acudiendo a una revisión integral, pero no solamente es el tema de plantas ni el tema de oxígeno, también tenemos que revisar cómo atendemos esa sobredemanda de oxígeno que tienen nuestros hospitales. Una gran parte de nuestros hospitales todavía atiende con lo que es los balones, cuando deberían estar siendo atendidos a través de los llamados isotanques, con redes internas, y no los tienen. Es decir, nuestra capacidad de demanda es cierta, pero nuestra capacidad de trasladar esa demanda hacia el paciente es limitada. Por eso hablo yo de una respuesta integral al problema. ¿Cuánto de oxígeno se tiene? ¿Cuál es nuestro potencial local? ¿Tenemos que importar? ¿Cuál es la manera de trasladarlo? ¿Cómo se va a coberturar el oxígeno en cada hospital de nuestro país? Y estamos cerrando el día de hoy todos estos temas. Ahora, Crisólogo Cáceres ha llamado la atención desde sus redes sociales sobre el hecho de que en una situación de emergencia, y pese a que estamos en un régimen de mercado libre, digamos, no se puede permitir lo que ha estado pasando con las medicinas y lo que está pasando con el oxígeno. Y él dice, hay que poner topes. O sea que nadie puede vender el oxígeno, o nadie puede vender la acitromicina, o nadie puede vender ivermectina, o todo aquello que sea, digamos, indispensable para enfrentar la crisis de salud pública que vivimos. Ahora, algunos van a decir, eso es una intervencionismo del Estado en el mercado, pero ¿cuál es la otra opción? ¿Dejar que la gente se muera porque no tiene dinero para pasar por el tubo de los especuladores? Mire, más allá del rechazo que es manifiesto de este tipo de actitudes, que las lamentamos, por cierto, sin embargo, medicinas y oxígeno están considerados como esenciales. Y obviamente acá hay un no accionar del Ministerio Público. Y la prevención del delito debería estar inmediatamente en las calles verificando la comercialización de estos insumos vitales para la salud de los peruanos. Es decir, todo descansa aparentemente en la responsabilidad que tiene el Ejecutivo. Estamos dando todo el marco legal necesario. Sin embargo, todos tenemos un rol protagónico que asumir. Acá tienen que actuar otras entidades también, constituirse en aliados de nuestro sistema de salud. Ahora, ministro, ¿cuál es el punto en el que estamos exactamente? Ha habido mucha controversia con respecto a afirmaciones del propio presidente en que habíamos llegado a la meseta y los casos seguían subiendo y seguían subiendo. Y al final terminábamos no discutiendo la realidad que estábamos viviendo, que era algo de lo que hablaba Óscar Ugarte, que dicho sea en paso, y desde acá le expreso mi solidaridad y mis mejores deseos para que se recupere. Él está internado en el hospital Rebagliati, afectado precisamente por COVID-19. Pero él decía que había que mirar el Perú no como una unidad, sino como regiones donde el virus iba teniendo diferentes expresiones. Entonces, que en Iquitos podían estar bajando los casos, pero que en Piura estaban subiendo, y que en ese momento, ¿no es cierto? Y que la perspectiva es que la situación empeorara en otras regiones, incluyendo Lima y hasta el sur del país. Entonces,
lo que nos interesa es la verdad sobre lo que está pasando con el coronavirus en el Perú. O sea, ¿cuál es el punto en el que estamos exactamente? Mire, Nicolás, cuando usted insiste en la expresión de que queremos saber la verdad se realiza permanentemente y en especial en atención a los informes que nos da el Ministerio de Salud. En principio, saludar a don Óscar Ugarte, ha sido un aliado en la lucha contra esta enfermedad. Él ha estado en Iquitos cerca de 15 días en representación de salud y en todo momento ha estado participando de cuanta comisión ha sido convocado. Nuestros saludos y pronta recuperación, don Óscar. Al margen de ello, usted manifestaba, recogiendo también las palabras del señor Ugarte, de que este virus se manifiesta de distintas formas en nuestro país. En principio tenemos una respuesta integral, pero también es cierto que nuestra naturaleza geográfica, cultural de nuestro país es variada, y por eso en un primer momento se manifestó de una manera considerable en Loreto, luego en lo que es Piura, Lambayeque, y por eso también cuando se acude a la restricción de libertades también es diferente el tratamiento. Estamos pendiente, en alerta. Ayer estuve yo personalmente en Ica, y que está en observación, porque hay algunas incidencias importantes que no mantienen vigilancia, igualmente otras regiones del país, y como vayan evolucionando, iremos dando respuestas como gobierno. En principio no podemos dar una directiva particularmente focalizada en una región, porque si bien los comportamientos son variados en cuanto al resultado, pero la enfermedad en sí se manifiesta de manera homogénea. Ahora, ¿cuánto quisiéramos, Nicolás, manifestarle hoy mismo, ¿no? Oiga, se logró neutralizar este virus. Es imposible esto porque esta es una enfermedad impredecible. Hacemos el mayor esfuerzo desde las limitaciones que tiene nuestro sistema de salud como gobierno, poniendo todo lo necesario que se consigue poner a su disposición para poderla neutralizar. Esperamos que en el más corto plazo se llegue en cierta forma a neutralizarla y que de una u otra manera también esta actitud expectante en la cual se encuentran todos los peruanos se convierta en una tranquilidad. Claro, pero o sea, por ejemplo, hay una discusión en relación a conflictos en algunos lugares. Hay un incidente que está circulando en las redes sociales, un video de un periodista que fue parte de Exitosa, que tiene una confrontación en Huacho con el ministro de Salud, ¿no? El ministro dice hay 5 respiradores disponibles, el periodista le dice no es verdad, no hay. ¿Por qué se han llevado además respiradores? Porque supuestamente en Huacho habían 14, ahora solo quedan 5. O sea, yo estaba averiguando con la gente de la Dirección Regional de Salud con respecto a esto, me dicen que sí, que en realidad tienen 5, que son los que han quedado, de los cuales al día de ayer 13 estaban disponibles. Pero ¿cuál es el criterio con el que se está manejando esto? ¿Y cuáles son los puntos más críticos en relación a este tema? Es decir, estos últimos días, ya hay lugares donde está ocurriendo que no hay respiradores suficientes. Mire, estos últimos días nos han llegado por parte de la Autoridad de Construcción 50 ventiladores mecánicos. El día sábado una empresa privada nos ha hecho una entrega de un paquete de 100 ventiladores mecánicos, y estos inmediatamente están siendo distribuidos de manera descentralizada y en las regiones donde más se demande. Ayer hemos entregado oficialmente 4 ventiladores mecánicos en Ica. Igualmente están enviando para Arequipa y otras regiones del país. Entonces, la distribución se hace de manera racional y ponderada y guardando equilibrio de acuerdo a la demanda de salud que tenga cada región. O sea, unas tienen incidencias más elevadas que otras. Estos son criterios técnico-médicos que son determinantes para su distribución. Ahora, en cuanto a medicamentos, en cuanto a equipamiento, todo el material se distribuye con estos criterios. O sea, aquí no hay ninguna atención de privilegio para alguna región en particular. De acuerdo. Ahora, estoy leyendo acá que me recuerda exactamente lo que ha dicho Crisólogo Cáceres sobre, que lo citamos porque es una persona que ha estado siempre muy atenta a los derechos de los consumidores, ¿no es cierto? Y él dice que lo que hay que hacer es fijar precios, que lo que el gobierno tendría que hacer es fijar precios a las medicinas, oxígenos y similares, porque si esto no se hace, la especulación va a seguir. Es decir, que no es solo declarar los productos esenciales y castigar severamente la especulación y el acaparamiento de este tipo de productos, sino fijar topes a los precios a los que estos pueden ser comercializados. Sí, creo que la respuesta del gobierno va a ir por esa línea. No quiero adelantar opinión. Estamos en permanente coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia,
para evaluar esa posibilidad, y no es una propuesta reciente, días atrás también ya se viene elaborando y es por eso que la venimos trabajando. No puedo adelantar opinión de cuál será la terminación final del Poder Ejecutivo. No obstante, en el Parlamento también, a instancia del Ministerio Público, se han aprobado unas normas direccionadas a una mejor regulación del tipo penal respecto a lo que es la especulación y el acaparamiento. Ahora, ministro, la perspectiva de vida para los próximos meses para los peruanos es que se va a ir restableciendo la actividad económica y la idea es respetar los protocolos y cuidar a las personas vulnerables mientras se trata de resistir desde nuestro vapuleado sistema de salud a la gente que vaya llegando y requiera tratamiento. Digamos, eso es lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, ahorita la gente de los restaurantes dice, y también lo he escuchado de personas que cuestionan que el día domingo siga siendo un día de restricción total, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un día menos, digamos, para, por ejemplo, salir a comprar, o es un día menos para los deliveries, y es un día menos, digamos, ¿no? Es una situación tan difícil como esta. ¿Se ha contemplado la posibilidad de restablecer las actividades el día domingo? No, la verdad, Nicolás, esa posibilidad no se ha evaluado. Sin embargo, la prórroga de la cuarentena está determinada hasta el 30 de junio, y como evolucione este virus, obviamente también pueden cambiar la normativa vigente. No es que seamos reactivos, sino que las propias circunstancias así lo exigen. Es decir, no podemos hablar de acá al 30 de junio en esta última fase con criterios determinantes y cerrados. No, o sea, esta es una enfermedad que evoluciona todos los días, y también la reacción del marco normativo del Estado tiene que ser en esa misma dimensión. Ministro, ¿cuál es la reacción del gobierno con respecto a este hecho insólito que ha ocurrido, de que 4 embajadores envíen una carta al presidente del Congreso con copia prácticamente a todas las autoridades nacionales? Lo cual, según todos los especialistas en derecho internacional y en relaciones internacionales, es absolutamente insólito. O sea, si un embajador quiere dirigirse a un gobierno por la razón que fuera, lo hace a través de la Cancillería. Y no se dirige, y menos aún en esos términos, ¿no? Como diciéndole qué es lo que tiene que hacer el Congreso de la República Peruana sobre sus temas, ¿no? Así afectan a empresas que tienen su sede en sus países, ¿no? Somos un Estado soberano y tenemos que ser respetuosos y hacer respetar nuestro marco constitucional, como primera premisa y desde el gobierno, Nicolás. Lo segundo, somos conscientes de cuáles son las responsabilidades de una representación diplomática como lo es una embajada, velar por los intereses de su país y sus connacionales. Sin embargo, para ello están preestablecidos los conductos regulares. Y mire, a ver, ¿quién representa al gobierno peruano en el extranjero? Nuestras embajadas. ¿Con quién articula nuestra embajada en otro país? Con Cancillería. En este caso, las embajadas debieron articular o ponerse en comunicación y en contacto inmediato con Cancillería, lo que no ha ocurrido. No obstante este delicado impasse al cual se ha puesto de manifiesto en estos últimos días, el canciller ha convocado a los 4 embajadores. Entiendo que en horas de la noche del día de ayer ellos han cursado una carta, y el día de hoy tendrán una reunión. No obstante, el día de ayer en horas de la mañana se ha reunido el presidente del Congreso, Manuel Merino, con nuestro canciller. Claro, pero además a mí particularmente le confieso, y yo lo dije la semana pasada, apenas me enteré de este documento, que llama la atención que se vean así impelidos a emitir una declaración de esta naturaleza porque les parece mal el tema de los peajes, de la suspensión del cobro de peajes. Pero yo que recuerde no he escuchado ninguna declaración con respecto al tema de la corrupción en la que estaban implicadas empresas que operan desde esos países. ¿No es cierto? Ahí sí no escuchamos nada, ni una palabra, miren, ¿no? Obviamente, no sé, ellos tienen el legítimo derecho de velar por el interés, sea de un connacional o de una empresa privada que tiene orígenes en sus respectivos países, ¿no? O sea, creo que ese derecho nadie les niega. Lo que se les está exigiendo es que sean respetuosos de los conductos regulares. Y este conducto regular está regulado por comisiones internacionales, la Comisión de Viena en particular, que establece de manera expresa que la ruta a seguir es a través de Cancillería, y la cual ha sido obviada. Ahora, esto, más allá de este incidente lamentable con estas 4 embajadas, hay un asunto que tiene que ver con la discusión de la decisión del Congreso de los peajes, ¿no es cierto? Y acá hay un desfase, porque si bien puede aparecer
digamos, revestido de cierta legitimidad el decir no podemos indefinidamente hasta septiembre no cobrar peajes, porque eso va a causar un perjuicio económico. Ya, pero eso habría que empaquetarlo dentro de la discusión de lo que han sido estos contratos de concesión y de cómo la mayor parte de ellos han sido producto de financiamiento ilegal de campañas, de pago de comisiones ilegales. Hay procesos ya abiertos, hay nuevos procesos que se van a abrir, entiendo, con respecto a esto y a lo que en realidad nos enfrenta es a la necesidad de revisar todo el sistema de concesiones en el Perú, que está planteado de una manera absolutamente perversa y perjudicial para los peruanos, ¿no? Sí, que sea ocasión, ¿no? O sea, nos hemos quedado aparentemente solamente en el caso Odebrecht, cuando la corrupción se pone de manifiesto de manera sistemática en nuestro país, y que sea ocasión de revisar los términos contractuales de las distintas obras públicas que se han dado en nuestro país, ¿no? Ahora, respecto a este caso concreto, nosotros lo manifestamos en su momento, el riesgo de que se pueda interponer una demanda arbitral ante los fueros internacionales. Entiendo que ya hay una que está interesada en hacerlo. De nuestra parte, tal como lo habíamos manifestado oportunamente, hemos interpuesto una acción de inconstitucionalidad, porque en nuestra perspectiva nos parece un exceso y una contradicción manifiesta de la Constitución. Pero en ambos casos se están siguiendo los procedimientos regulares, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la inquietud que tiene usted, estamos totalmente de acuerdo. Obviamente hay que acelerar los procedimientos de revisión de qué pasó en el entorno de este tipo de concesiones, se dieron con transparencia, pegados a norma, o también estuvieron sometidos a graves síntomas de corrupción. Creo que el país ha necesitado una explicación. Claro, o sea, por ejemplo, en el caso de Línea Amarilla, ¿no es cierto? O sea, no, la empresa Vinci, que es una corporación francesa, que es una de las más grandes del mundo, no puede decir que no sabía que al adquirir los intereses de OAS en el Perú, esto era objeto de toda una investigación y un escándalo donde incluso el presidente de su corporación estaba preso en Brasil. Entonces, ¿cómo separar las dos cosas? Es decir, en todo caso, ellos ponen su arbitraje internacional por los peajes y nosotros ponemos un arbitraje internacional porque se pagaron comisiones ilegales para adquirir estas concesiones y por lo tanto son nulas de origen. Y a ver quién gana esa discusión en los foros internacionales de justicia. No hay manera de que lo gane, ministro. Hay que acelerar los procedimientos investigatorios acá en nuestro país, que el fuero judicial salga de este descanso que tenemos por el intervalo de este virus y acelerar los procedimientos investigatorios, especialmente relacionados a hechos graves de corrupción. Y obviamente sería un argumento sustantivo en la posibilidad futura de que puedan estarnos demandando. Estamos con Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, en la línea. Y la pregunta, ministro, que se hace mucha gente es qué es lo que le espera en términos económicos en una circunstancia en la cual la gente se quedó sin empleo, por lo tanto se quedó sin dinero y por lo tanto no va a poder pagar sus obligaciones. Es decir, no solamente las tributarias, la de los servicios, los alquileres, la luz, el agua y ahora el quedarse sin teléfono. ¿Cuál va a ser la postura de usted frente a este tema? Es por ello que de una manera prudente y responsable, Nicolás, desde el mes de mayo estamos hablando de un plan integral de renovación de las actividades económico-productivas para que tengan un impacto económico importante, que dinamice la economía y obviamente nos ayude a salir de esta crisis que ha tenido un impacto social y económico importantes, ¿no? A efecto de ello, en el mes de mayo, en una primera fase, se reanudaron 27 actividades productivas, quizás un poco entrampadas por algún mecanismo burocrático administrativo bastante lento, poco ágil, que ha sido corregido para esta segunda fase, donde una treintena de actividades también se están reanudando. Y estamos en la primera semana, estamos acudiendo a una permanente evaluación, el impacto que se genera no solamente focalizado en Lima, sino en todo el país. Y ya le comentaba antes, eso también implica la reanudación de las actividades en cuanto a la inversión pública en los 3 niveles de gobierno, municipalidades, gobierno regional y gobierno nacional. Y en esto último también se están impulsando la renovación de actividades en lo que es la reconstrucción con cambios, que hay un paquete de cerca de 5.000 millones en obras públicas que también van a dinamizar la economía y van a tener un impacto social importante y obviamente gradualmente tenemos que ir insertándonos en la normalidad. A efecto de ello también esto no puede pasar por alta nuestra exigencia en el cumplimiento de los protocolos de salud, que no pueden ser relegados de ninguna manera. Claro, pero ministro, está bien. Hay que tomar una serie de iniciativas para reactivar la economía, las actividades económicas, pero en el camino la gente tiene problemas reales. Por ejemplo, el día 15 de junio
se va a empezar el corte para aquellos de los servicios de telefonía, internet y cable para aquellos que no hayan o que tengan acumulados 2 meses de deuda. Eso es muchísima gente que en este momento no tiene dinero ni para comer y menos aún va a tener dinero para pagar sus obligaciones con respecto a este servicio indispensable. Es decir, vamos a dejar incomunicados a muchísimos peruanos. Mire, O sea, yo he reunido uno puede entender la razonabilidad del reclamo de los operadores, ¿no es cierto? Pero también hay que mirar el otro lado. Sí, no, o sea, alguna solución alguna respuesta tienen que tener ustedes para la gente más pobre, ¿no? Y más golpeada del país. En este caso concreto, Nicolás, apenas salió ese comunicado de Ausitel, inmediatamente se puso en contacto al Ministerio de Transportes y lograron una prórroga de 15 días. Y no una prórroga para otorgar privilegios, no, sino para actuar con criterios más racionales y ponderados y compatibilizarlas con la actual realidad en la que los sectores más pobres son los más afectados. A efecto de ello, no hay nada dicho todavía, está en el pleno proceso de conocimiento a la información que se ha recabado. Pero también no pasemos por alto una circunstancia. O sea, acá no se trata de privilegiar a las empresas. No, lo que se trata es de actuar con criterios de ponderación. Hay un grupo importante de personas que no han dejado de percibir su remuneración o su planilla mensual. Este grupo importante también no puede ser beneficiado. O sea, si tenemos que flexibilizar las normas o dar un tratamiento mucho más sensible, que sean las personas que no han perdido todo, que no tienen recursos, que están en una situación de pobreza o de extrema pobreza. Entonces, ahí hay que acudir a criterios discriminantes, si cabe el concepto, que realmente la norma sea flexible y que atienda a quien amerita este tipo de atenciones. Claro, nosotros hemos tenido un caso dramático de una mujer que trabajaba en Gamarra, se quedó sin chamba, su marido trabajaba en Gamarra, se quedó sin chamba, tiene 4 hijos, simplemente no han recibido bonos y están en una situación desesperada. Y cuando le decimos, dennos un teléfono, no tiene, ministro, no tiene, porque tenía el sistema el prepago y no tenía plata para el prepago. Entonces, si esa es la situación de esta persona, ¿a cuánta gente más va a afectar esta decisión, ¿no? Del postpago, digamos, ¿no? Y ahí, como yo lo entiendo, y entiendo la posición de las operadoras, que hay gente que podría pagar y no ha estado pagando. Está bien, pero yo creo que la mayoría de gente no ha estado pagando porque no tiene de dónde. Ya, Nicolás, a eso voy. A esa mayoría de gente que no puede pagar porque no tiene cómo pagar, porque su fuente de ingreso la perdió, las normas tienen que flexibilizarse. Para eso está su Estado, para protegerlo. Eso va a ocurrir antes del 15. Para eso está la intermediación del Ministerio de Transportes, está en permanentes reuniones con Ausitel. O sea, de ninguna manera el Estado puede dejar de ser insensible ante la crudeza de la realidad. Pero también es cierto, Nicolás, yo tengo que actuar con mucha tranquilidad, también es cierto que hay grupos privilegiados que están cobrando su remuneración, que están en casa, que están compatibilizando el trabajo remoto y obviamente no están pagando. O sea, creo que aquí tenemos que actuar con criterios bastante ponderados y definitivamente a una persona que lo ha perdido todo, como usted lo está enfatizando, hay que flexibilizarle todo el marco normativo, que se atienda a esa circunstancia. Ya, pero el mensaje es, antes del 15 va a haber noticias sobre esto, entonces. Estamos en pleno trabajo, Nicolás. Ahora, el tema de los bonos, o sea, hemos comenzado esta entrevista hablando del asunto de los ambulantes, que además se han multiplicado a raíz del desempleo que nos está golpeando, ¿no es cierto? Pero una de las razones por las que hay tanta gente en la calle es que no le llega la ayuda social finalmente. O sea, ¿en qué medida se ha corregido los errores que se cometieron al comienzo con respecto a esto? De que hubiera tanta gente a la que no le llegara el bono, o algún tipo de ayuda social, como las canastas, ¿no? Nicolás, y en esto hay que ser hidalgos en asumirlo, no como gobierno, como Estado. Fallamos todos, porque nos permitimos ese tipo de Estado. ¿Es posible que de cada 10 peruanos, escasamente 3 o 4 tengan una cuenta de ahorros y que 6 no existan para el sistema financiero de nuestro país? Por eso hablamos hoy día con realidad y con objetividad. La necesidad de la llamada inclusión financiera. Todos los peruanos deben existir para el sistema financiero. ¿Y cuánto de ágil e inmediatez nos hubiera dado en la respuesta para atender a través de los subsidios o bonos a los peruanos que menos recursos tienen? Miren, para no faltar la verdad, en el primer bono que aprobamos, Quédate en Casa, de 380 soles, que luego se amplió a 760 soles, se identificaron 9 millones de peruanos en pobreza o extrema pobreza, que se focalizaron en 2.700.000 familias. De ellos no hemos llegado a coberturar el 100%. Estamos apenas raspando el 90%, porque el gobierno no quiere,
porque el sistema no nos permite, Nicolás, no nos permite llegar a ellos. La RENIEC no tenía actualizado su sistema, por ejemplo, de quienes fallecieron, los llamados cambios domiciliarios. No se tiene los CISFO debidamente actualizados que nos permitan identificar quiénes están en la condición de pobreza o de extrema pobreza. Pero la inquietud y la interrogante sería, oiga, entonces, ¿por qué trabajaron sobre esa plataforma? Porque realizar una nueva plataforma o base de datos hubiera tomado un año y nunca llegamos a entregar ningún subsidio o bono sobre la crudeza de esa realidad, asumiendo que... Claro, pero ministro, desde Exitosa, desde el comienzo nosotros llamamos la atención sobre por qué no se recurre a los comedores populares, a los clubes de madres que existen, a las parroquias, a las iglesias cristianas. Es decir, hay mecanismos e instituciones que tienen una relación directa con la sociedad que permitirían detectar rápidamente dónde está la necesidad y cómo cubrirla. Mire, estamos hablando de hace 2 meses atrás. Ahora estamos en otra fase. Y en esta fase, por disposición del presidente, estamos reanudando esta semana ya los llamados comedores populares en Lima y gradualmente al interior del país. Y así mismo estamos por aprobar un dispositivo para la entrega, ya no a través de las municipalidades, sino a través de INDECI, lo que son canastas alimentarias para llegar a las personas que están en pobreza y extrema pobreza. Son medidas complementarias a los bonos. Ahora, ministro, con respecto al tema de Reactiva Perú, ha habido una gran controversia ayer en los programas periodísticos, todos le han dado vueltas al tema, pero hay una realidad, ¿no es cierto? O sea, que la micro y pequeña empresa es la principal fuente de empleo en el Perú y a quien menos le ha llegado los fondos de Reactiva Perú ha sido a este sector del mundo empresarial, donde prácticamente todos están cerrando y eso es lo que empuja a la gente a la calle. Entonces, el problema es que no son los bancos, pues el canal, ¿no? ¿Por qué se insiste en eso? Si los bancos no tienen como clientes a los micro y pequeños empresarios, no, ese no es el negocio de los bancos. A ver, acá hay 2 temas diferenciados, Nicolás. Lo primero es el Fondo de Apoyo Empresarial, que de 300 millones se ha ampliado a 800 millones y es para la mediana y pequeña empresa. Lo segundo que usted le ha puesto énfasis es el tema del programa Reactiva Perú, en una primera fase con 30.000 millones y en una segunda fase con otros 30.000 soles, en las cuales el gobierno nacional actúa como garante. Y está sujeto a una subasta impulsado por el BCR. Y ahí vienen las observaciones y críticas, que esto no está llegando a las medianas y pequeñas empresas y que está teniendo solamente una perspectiva para la gran empresa. A efecto de ello, en el marco normativo que hemos dado para este segundo paquete de Reactiva Perú, se ha modificado de manera sustantiva, ampliando la cobertura, flexibilizando los procedimientos para que otro tipo de instituciones del sistema financiero puedan participar y que nos permita también llegar a atender a lo que son los medianos y pequeños empresarios. Y lo último, Nicolás, el día sábado he tenido una prolongada sesión de trabajo con 27 gremios de la mediana y pequeña empresa. Hemos coordinado, hemos institucionalizado una comunicación con mayor regularidad, recogiendo de ellos también sus expectativas, preocupaciones, pero también propuestas que las hacemos nuestras, definitivamente. La mediana y pequeña empresa aglutina alrededor de 4 millones de pequeños y medianos empresarios en el país y son también una prioridad para nuestro gobierno. Ahora, vamos a algunos temas puntuales, ministro, para aprovechar al máximo su presencia en Exitosa. Caso Richard Swing. El presidente ha dicho, yo no he tenido nada que ver con ese nombramiento o con los privilegios y los contratos con los que ha sido beneficiado el señor Richard Cisneros. Pero ¿quién es el responsable? Porque, digamos, nosotros hemos llamado la atención sobre el hecho de que más allá de lo que haga el sistema de justicia, por la propia credibilidad del gobierno y la imagen del gobierno es importante determinar cómo pudo ocurrir algo así. Nicolás, ya asumió una primera responsabilidad política en la ministra Sonia Guillén, que se vio motivada a renunciar. Lo segundo, hay 2 instancias que están asumiendo su competencia y que les vamos a darles todas las facilidades que se requiera para el esclarecimiento de estos hechos y la sanción oportuna, que es el Ministerio Público y es el Congreso que acaba de instituir o darle facultades excepcionales a su Comisión de Fiscalización. Nos vamos a llenar a estas investigaciones por la salud del país y también por nuestra gobernabilidad. Definitivamente tiene que trabajarse con transparencia y con objetividad, y eso implica ponernos a disposición de estos entes rectores en lo que es el control en nuestro país. Claro, pero
digamos, eso yo entiendo lo que me dice, pero no debería ser tan difícil hacer una indagación del Ejecutivo para saber exactamente cómo este señor llegó donde llegó. Es decir, una revisión de correos electrónicos, de comunicaciones, y debería producir rápidamente saber cómo pasó esto. Sí, que es una persona además que asistía a Palacio de Gobierno, entonces no es difícil, digamos, especular sobre que de alguna manera su nombramiento tuvo que ver con alguna llamada de Palacio de Gobierno, no necesariamente el presidente lo ha negado, ¿no? Pero mire, eso no excluye a gente de su entorno más cercano. Sí, cuando renunció la ministra Sonia Guillén del Ministerio de Cultura, ella me alcanzó, yo le requerí una información pormenorizada, me alcanzó un informe detallado, pero administrativo, ¿no? El procedimiento en sí. Ahora al nuevo ministro Alejandro Neira se le ha pedido un informe detallado y pormenorizado de todo lo que aconteció respecto a esta contratación para el esclarecimiento de los hechos. Más allá de la actuación del Ministerio Público y de la Comisión de Fiscalización, nos interesa como gobierno también ser transparentes y transparentar nuestra gestión ante la opinión pública. En esas circunstancias estamos. Ahora, en cuanto a las visitas, he tenido 2 visitas que obviamente desde las redes pueden bajarlas, o sea, acá la información es pública, ¿no? Y a efecto de ello, de ninguna manera puede llevarnos a motivar la razón de que se reunió con el presidente, de ninguna manera. Es más, yo he revisado obviamente mi data acá en PCM, si es que en alguna oportunidad venía a visitar, no a mí, porque ni lo conozco, ¿no? De algún funcionario. No existe esa data, o sea, estamos sujetos a este tipo de visitas de cualquier funcionario, no solamente personal, puede mandar alguna carta o documentación virtual, ¿no? Y por ahí generar algún nivel de controversia indicando que hay algún nexo. En esto hay que ser muy cautos, Nicolás. Ahora, ministro, esto es decir, el hecho de que sea posible que haya ocurrido lo de Richard Swing tiene que ver con el hecho de que hay un tope, que me parece que son 8 unidades impositivas tributarias que se pueden gastar sin el requerimiento previo de un concurso público, ¿no es cierto? Y eso es lo que abre el espacio para que se disponga de fondos públicos para cosas como esta, ¿no es cierto? La de Richard Swing. Ahora, el problema es que según los especialistas del presupuesto de la República, por ahí se van como 30.000 millones de soles. Y que es una fiesta de mal manejo de los recursos públicos, ¿no? Mire, nosotros somos un gobierno muy serio, Nicolás, y somos conscientes que no solamente estamos sujetos a una auditoría presente, sino a una auditoría futura. Y a efecto de ello, todas las disposiciones, y especialmente relacionadas a recursos públicos, son debidamente sostenidos y dispuestos. Acá no puede verse de cierto facilismo, ¿no? Para generar algún nivel de privilegios en algún sector de alguna persona en particular. Los bienes públicos, especialmente relacionados a sus recursos, tienen que ser bien administrados y transparentados, sobre todo en su disposición. Ahora, hay gente que dice, el gobierno, estoy leyendo los mensajes que me llegan, ¿no? El gobierno no dice la verdad, nos están ocultando las cifras reales de muertos. Es más, citan al doctor César Munaico, del Centro Nacional de Epidemiología del MINSA, que dice que la verdad sobre cuánta gente murió recién la sabremos dentro de un año. Mire, aquí hay que ser muy cautos. El doctor Munaico integra un equipo médico-científico que le da soporte al Ministerio de Salud y con cierta regularidad vienen a darnos informes acá al Consejo de Ministros. Seguramente se está refiriendo a lo que es la incidencia de fallecidos. Miren, acá en el Perú se toma en cuenta 3 componentes. Los fallecidos confirmados, los fallecidos bajo sospecha y los demás fallecidos. Y los 3 dan una sumatoria. En algunos países solo consideran los fallecidos confirmados a través de la llamada prueba molecular, más no a través de la prueba rápida. Y esto es más, y solo se focaliza en ese primer componente, y por eso los fallecidos son bastante menores o disminuidos. Y no, eso hay que ser bastante cauto en las previsiones. Y cuando el doctor Munaico dice que de acá dentro de un año se va a saber la verdad, obviamente porque aquellos que están considerados en el rubro sospechosos, tienen que indagarse y profundizarse cuál fue el factor que determinó su fallecimiento. Pudiera ser un paciente COVID confirmado, o en todo caso, producto de otra enfermedad. Por eso, a eso es la referencia. Ahora, sobre el tema de las pruebas al que usted acaba de hacer referencia, sigue la controversia con respecto al tema este de las pruebas rápidas y de su eficiencia, ¿no es cierto? Que el margen de error que tienen estas pruebas es alto porque lo que
establece si el cuerpo ha producido o no anticuerpos frente al coronavirus. Y hay un periodo en el que uno puede tener el coronavirus y todavía no haber generado los anticuerpos, y eso genera falsos negativos, ¿no es cierto? Pero también se han dado casos de falsos positivos. ¿Por qué no podemos tener acceso a más pruebas moleculares que son más eficientes, más certeras? Mire, se están haciendo en estos momentos uso de las dos pruebas, la prueba molecular y la prueba rápida. Y entonces la prueba molecular ya son 12 regiones al margen de Lima en las cuales se viene operativizando. Y casi de un 25 a un 30% de las pruebas ejecutadas en nuestro país corresponden a las llamadas pruebas moleculares. Ahora, la observación en cuanto a las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas estamos advertidos que tenía algún nivel de deficiencia. Sin embargo, nos permite focalizar de manera inmediata dónde está el contagio y acudir a una atención inmediata, lo que está pasando con los mercados, ¿no? Si en un mercado se pone de manifiesto un considerable número de contagiados a través de la prueba rápida, obviamente se lo cierra y se mejora de manera inmediata las normas de salubridad con la articulación de la policía y de las municipalidades. Es decir, es un instrumento para la buena gestión sanitaria respecto a la neutralización de la expansión de este contagio. Ahora, ministro, ¿cuántas camas tenemos y cuántos respiradores tenemos realmente en este momento? Hay mucha controversia sobre esto. Es decir, ¿estamos en un punto en el que podemos resistir la ola de gente que llega a los hospitales requiriendo atención? Mire, me requiere usted de un dato estadístico que no lo tengo a la mano, sin embargo voy a responderlo de manera general. Hace 2 semanas atrás aprobamos un decreto de urgencia por la cual se dispone la adquisición, comprometiendo a la autoridad de los Panamericanos, a la autoridad de reconstrucción, a Senares, al MINSA y a Salud, a la adquisición de 5.000 camas hospitalarias. Las mismas que se vienen instalando no en los hospitales habituales, sino en su entorno, a través de módulos hospitalarios. Ya se han instalado en Sullana, se van en Iquitos, en distintas ciudades del país. Y es porque las próximas 2 semanas deben instalarse 150 camas adicionales en Inca, particularmente en Chincha. Y por otro lado, también en lo que respecta a los ventiladores mecánicos. Miren, tenemos una compra de 51 ventiladores mecánicos. Llegaron en un primer momento 20, luego han llegado 50. Debe llegar en las próximas 2 semanas 400 ventiladores mecánicos. Por otro lado, también la Confier. Ahí el día sábado nos ha hecho entrega de 10 ventiladores mecánicos de un paquete de 100, que en los próximos 10 días nos debe hacer entrega del saldo. De una u otra manera, en estos momentos estamos equilibrando lo que es la demanda que tenemos tanto de insumos como de equipamiento médico. Es decir, pero lo que usted dice, ministro, es no estamos en un punto en el cual no podemos contener los requerimientos de atención. No, estamos en un punto de equilibrio. Exitosa. Pero en permanente observación. Ya le decía inicialmente que esta enfermedad o contagio es impredecible, o sea, puede elevar su manifestación en un lugar como disminuir en otros, y nos tiene en permanente atención. Ahora, una para ir terminando, ministro, hay un reclamo por parte de los jubilados de la ONP. Usted cuando era congresista habló de este tema también. Es decir, ¿cuál es la respuesta para los jubilados que aportaron durante años, que no alcanzan el plazo para su jubilación y que el dinero que aportaron, que fue el 13% de sus ingresos en algunos casos por casi 20 años, es como si nunca hubiera existido? Es decir, se lo expropiaron y han perdido todo derecho sobre él. Sí, a ver, ya sé a qué norma se refiere. Una iniciativa que me parece ponderada, equilibrada y justa, ¿no? En el sistema privado no, sino en el sistema público, la ONP. Usted para obtener su pensión tiene que tener los 20 años aportados. Si usted tiene 19 años, 11 meses y 10 días, por 20 días no tiene pensión. Entonces ese me pareció en ese momento y lo mantengo hasta ahora injusto. Y a efecto de ello planteé una iniciativa legal para reconocer a los aportantes lo que había entregado como aporte. Eso no ha cambiado, esa es mi perspectiva personal. En ese momento planteé como en mi condición de congresista una iniciativa legal de esas características. Ahora, ministro, para terminar, ha habido una declaración del empresario Roca Benavides en el sentido de que en el gabinete habría ministros que están en contra de la empresa privada, ¿no es cierto? Y que la sensación que da es que hay ministros que pretenden replantear el rol del Estado en la economía como empresario. ¿Usted es uno de ellos? ¿Usted se siente aludido, ministro?
Yo lo prefiero dejarlo como un comentario anecdótico, Nicolás. Yo no sé de dónde saca esas conclusiones que las exterioriza públicamente dicha persona. En el Consejo de Ministros actuamos con mucho equilibrio, con mucha ponderación, y las decisiones son adoptadas después de una deliberación democrática, que no parece usual, pero son democráticas los debates, hay contraposiciones, es natural en un espacio corporativo, y de ninguna manera pues podemos en cierta forma parcializarnos o sesgarnos, ¿no? Porque uno tiene una ideología u otro diferente y que no estamos comprometidos con nuestro país. Creo que no son momentos para acudir a una especie de fraccionamiento de distintas líneas políticas o de gobierno, en absoluto, creo que eso lo rechazamos. Sin embargo, que son momentos de generar la mayor unidad y el consenso en quien está en el gobierno y en quien no están. Yo he hablado, insisto en este concepto, Nicolás, ante esta pandemia tenemos que dar una respuesta de Estado y todos tenemos que sentirnos involucrados. Aquí no hay protagonistas, aquí nadie puede sentirse excluido. Todos tienen que sumar el esfuerzo, el gobierno, el empresariado privado y los propios ciudadanos.